la clase acerca de un tema muy importante, la importancia de la asociación, el objetivo de la conexión entre las personas y para qué. Y a la vez les trataremos de verlo en los mundos, de qué manera fueron preparados los mundos para crear en nuestro mundo una sociedad tal y por qué es necesaria. ¿Y por qué existimos precisamente de esta manera? Como muchas personas sobre la tierra, cada una con su carácter, atributos, características, ¿por qué nos es tan difícil conectarnos y con nosotros mismos incluso conectarnos? ¿Por qué no podemos encontrar alguna tranquilidad, paz y tranquilidad? No podemos encontrar conexiones, relaciones entre las personas con atributos especiales, intelecto, capacidad mental, capacidad de análisis, síntesis, crear un sistema de todo este conocimiento. De todas maneras, todo resulta siempre como erróneo sobre la Tierra. Hay muchos que dicen sobre toda clase de fenómenos raros, o alguien que habla inglés o chino, esto, lo otro. Puede ser toda clase de culpabilidad. Se culpan uno al otro, se critican uno al otro. Incluso razas mezcladas no traen resultado hacia la tranquilidad que podemos conseguir en una vida racional. No importa dónde estuviéramos, vemos que no somos capaces de mostrar ningún ejemplo, nadie en ningún lugar. ¿Por qué el mundo fue creado de esta manera? ¿Por qué nosotros fuimos creados de esta manera? Y toda esta naturaleza que nos creó, el Creador, que nos creó con estos atributos terribles. Sobre eso vamos a hablar. Y ahora simplemente quiero hacer un anuncio corto. Ustedes saben que el Congreso fue un gran éxito, el Congreso de Odessa. Más de 800 personas tomaron parte en ese Congreso. Yo sentí en su llenado interno era un Congreso especial y todos nosotros piensan así. Los que participaron de Bnei Baruch sienten lo mismo. Los que fueron allá sintieron que era muy especial porque las situaciones, las relaciones entre las personas, el entendimiento del material eran totalmente diferentes a otros congresos que hubo hasta entonces. Y el asunto es que ahora, después del Congreso, tenemos que por lo menos permanecer en el mismo escalón y no caernos, no sentir que nos dispersamos, sino elevarnos más. Cada Congreso tiene que ser como un peldaño al que saltamos, nos toma un poco tiempo adaptarnos y otra vez saltamos a un escalón más alto. Así en todos los congresos y no solo en los congresos. Y a propósito, el próximo Congreso va a tomar lugar en Inglaterra, en un lugar que se llama Blackpool, entre el 7 y el 9 de noviembre en Inglaterra. Congreso en norte de Inglaterra. Todos están invitados, todos quienes quieren. Ustedes pueden registrarse, inscribirse a través de nuestro sitio en inglés, en ruso, en hebreo, en cualquier idioma, en español, en todos los idiomas. Así que todo aquel que desea, también esperamos ahí algo como 700 personas e incluso más. De hecho, llega toda Europa, de occidental y parte de la oriental. El comando israelí, el equipo israelí, más que 80 o 90 personas ya se han inscrito para viajar. E incluso sale menos caro que el Congreso en Odessa, tanto con respecto al boleto como el costo de estadía.
Así que de Israel vamos a reservar un avión para viajar, porque somos tantas personas. Así que pueden inscribirse en nuestro sitio Kabbalah Info. Y de hecho estos congresos son solo, como dije, son solo como un peldaño que cada vez tiene que cristalizarnos, solidificarnos más, darnos la forma para pasar el congreso exitosamente, y por eso las personas que viajan a los congresos no así nomás tienen que viajar como se va a la noche a un concierto y ver, sino que todos tienen que entender que su participación, cuanto más uno se invierte con su participación en la misma medida, en esa situación, en esa forma, de la misma situación, de la misma forma, él va a recibir de vuelta en la medida de su inversión de esfuerzo, tanto en cantidad como en calidad. Hay que ver con qué fuerzas él invirtió. Por eso yo les digo de mi propia experiencia, y aquí los amigos saben, no así nomás se inscribieron como 80 personas para viajar a Inglaterra, hombres, mujeres, porque entienden que se puede ganar de tal viaje, de tal evento al participar, ¿no? Sino más llegar ahí y estar sentado, sino participar. Nosotros lo organizamos, traemos equipo allá, en el equipo necesario, traemos nuestra parte de la empresa, traemos allá todos nuestros maestros, personas que presten servicio a todos los que estén y hagan toda clase de reuniones sociales, planes, etcétera. Es decir, para nosotros nos conviene hacerlo. Nosotros sabemos qué pago vamos a recibir de eso, qué recompensa. El asunto es que sabemos, junto con ustedes, el Creador creó solamente esta única cosa, el deseo de disfrutar. A través de la luz se creó el deseo de disfrutar. Deseo. El deseo es totalmente opuesto a la luz. Y la pregunta es, ¿cómo asemejar este deseo al Creador? A eso se reduce toda la meta de la creación. Semejanza. Este deseo no es el ser humano. Hasta el ser humano en nuestro mundo todavía falta. En nuestro mundo todavía no está aquí. Está totalmente oculto de este esquema pequeño. Este es el Creador aquí arriba, del cual sale la luz, que crea el deseo, y el deseo tiene que pasar una especie de sistema de correcciones, proceso de correcciones para llegar a su semejanza al Creador. Y cuando alcanza esa semejanza, él alcanza adhesión. Este deseo con el Creador, adhesión. Y esta es la meta de la creación, el pensamiento de la creación. Para realizar este pensamiento, existe un sistema de mundos, un sistema amplio de mundos. Aunque nuestro mundo es tan variado, lo conocemos solamente en pequeña medida. Nos confundimos, vemos nuestro mundo del todo como niños, como criaturas pequeñas, porque no sabemos cómo o dónde existimos, especialmente lo que existe fuera de nuestro alcance. Y por eso este sistema es muy complicado. Traer al creado a su meta, a su objetivo.
Pero todo lo que fue creado para eso, para igualar el creado al creador. Para eso hay que desarrollarlo. Es decir, primero nosotros, como ya sabemos, hay que pasarlo a través del deseo de recibir, la primera Bjiná, que crea la luz. Después ese deseo de recibir bajo la influencia de la luz quiere asemejarse, igualarse a la luz, y por eso se convierte en un deseo de dar. Y luego entiende que de hecho no hay lo que dar, no tiene lo que dar, y por eso quiere recibir. Para poder dar, deseo de recibir, para dar, para la entrega. Eso, cuando estamos invitados, por ejemplo, queremos darle el gusto al anfitrión, y por eso, cuando recibimos lo que él nos convida, lo recibimos para darle el gusto, causarle placer. Y cuando lo hacemos, se desarrolla en nosotros un gran deseo de recibir para nosotros mismos toda esta luz de placer que llega desde lo alto. Deseo de recibir para mí mismo. Y luego, ese deseo de recibir para mí mismo se siente a sí mismo como opuesto a la luz. Deseo de recibir siente vergüenza. Esta vergüenza obliga al deseo de recibir a hacer restricción sobre sí mismo. Él puede dejar de recibir luz. Se puede decir restricción, quiere decir rehusar la recepción de la luz, que se llama Tzimtzum, Tzimtzum Aleph, la primera restricción. Luego, ese deseo empieza a sentir que está totalmente desconectado del Creador. Es decir, el deseo de recibir es opuesto y desprendido del Creador. Y de esta situación, de ese estado en el que él lo siente de esta manera, él de nuevo decide, yo precisamente al estar desprendido del Creador, yo puedo de nuevo aspirar a asemejarme a Él. Entonces el deseo de recibir anhela asemejarse al Creador. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo ser igual? Para eso es necesario que el deseo de recibir reciba para el Creador. ¿Cómo hacerlo? Para eso, él trata desde su estado vacío empezar a recibir. Recepción para el Creador, y este estado se llama la primera recepción para el Creador, se llama Galgalta. Galgalta, de la palabra de la parte superior de la cabeza. La calavera es el primer acto intelectual, mental. Y luego, desde este lugar en adelante, ya aprendemos con ustedes
la expansión de este creado a través del dibujo. Vamos a repasarlo, porque de este dibujo, de este esquema, nos va a quedar claro. Vamos a anotar aquí que es número 2, el desarrollo del deseo. Y si repasamos este esquema y lo imaginamos correctamente o lo describimos correctamente, ustedes van a poder hacerlo de nuevo en casa con los títulos y todo, y envíenlo. Si van a hacer un dibujo bueno, lo vamos a poner en el archivo y los demás van a poder usarlo, y así van a estar trayendo beneficio a todos los demás. Es decir, la próxima etapa. Galgalta, nosotros denotamos, este es todo el creado, nosotros lo describimos, lo representamos como 10 sefirot: Keter, Jochma, Binah, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. 10 sefirot. Este es todo el creado. Y es vacío. ¿Cómo él se empieza a corregir? Para corregirse a sí mismo, pero antes de este creado está la luz que lo creó. Lo creó en él. Todas las situaciones, los estados sobre los cuales hablamos y pasamos junto con ustedes. Pero este creado queda así, la luz frente a él, el creado vacío, y lo único que él quiere es ser como el creado, como el creador, porque se siente, porque no está como en nuestro estado, él está en contacto con él, y él siente que no hay una situación mejor que la luz. Él está en contacto con la luz y siente que no hay una situación mejor. ¿Cómo asemejarse a la luz? Para eso se necesita romperte a ti mismo en dos. El primero a 9 sefirot primeras, una parte de las 9 sefirot primeras, tet sefirot primeras, y en Malchut. Porque precisamente la Malchut es la que recibe, la receptora. Este es el deseo de recibir. Y las 9 sefirot primeras son atributos de otorgamiento, los atributos del Creador. ¿De qué manera el Creador trata a la Malchut, al creado? ¿Por qué? Porque ya dibujamos junto con ustedes que hasta el último atributo Malchut no quería recibir algo, sino solamente la última página quiere recibir todo, y por eso se hace restricción. Por eso ahora Malchut decide lo siguiente: todo el programa del Creador, todo el plan del Creador puede ser así. Yo primero tengo que poner mi atributo de recepción dentro de las 9 sefirot esas, integrarlo. De esta manera yo me pongo sobre la luz superior, es como un filtro, una restricción sobre los atributos del Creador del otorgamiento, de esta manera, para que hacia mí, de la luz que viene hacia mí, a través de esos atributos, descienda hacia mí una luz específica y se restrinja gradualmente de una manera específica, para que pueda, a través de este atributo, esta luz, corregir. Para eso la luz tiene que entender quién soy yo. Yo tengo que poner dentro de esta luz mis atributos de la Malchut. Es decir, Malchut es el creado
le ponen a la luz sus atributos, y cuando puso en la luz sus atributos, entonces estas 9 sefirot reciben una forma específica, se dividen entre sí en 5 mundos: Adam Kadmon, Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiya. Y aquí está la Malhut. Y estos mundos, en cada mundo hay 5 parzufim también. En cada parzuf, en cada parte, hay 5 sefirot. Y así son 125 escalones, así estudiamos con ustedes, 125 escalones, peldaños. Pero no es suficiente. Después Malhut hace sobre sí misma otra acción, otro acto. Todos estos atributos del Creador que hay aquí, ella los absorbe dentro de sí misma, la Malhut. Dentro de la Malhut, dentro de Malhut. Ella los absorbe. Y entonces, de esta manera, resulta que entre la Malhut que absorbió esas 9 sefirot, y aquí las 9 sefirot que recibieron el atributo de la Malhut, resulta aquí una concordancia. Entonces el creado aquí puede estar en una situación tal que entiende lo que los mundos quieren de él, y los mundos entienden lo que tienen que darle a Malhut, y ya entran en un trabajo común en la corrección de Malhut. Corrección. Malhut. Eso es parecido a los padres. Los padres tienen que saber cómo tienen que criar al niño, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, qué es lo que necesita. Aunque ellos mismos no sepan, ellos tienen que mantener, aunque él mismo, el niño, no sepa, ellos tienen que mantener su modelo correcto dentro de sí mismos. Entonces, si se imaginan correctamente lo que tienen que darle al niño, no va a haber ningún problema. Ellos le van a dar todo a él y él va a recibir de una manera normal. Así que junto con ustedes para el próximo dibujo, aquí llegamos al tercer dibujo y llegamos hasta que los mundos son muy parecidos al Creador y tienen que ser parecidos al Creador. Todavía no son parecidos. Eso vamos a seguir en el próximo dibujo. ¿Cómo hacer que los mundos sean parecidos al Creador? Para eso existen en nosotros un mundo inmenso que se llama Atzilut. Dentro de él ocurren todas estas conexiones de Malhut con los atributos de la luz del Creador. Y al final resulta que hay luz de la infinidad, un mundo inmenso que se llama Adam Kadmon, dentro del cual hay solamente, en sus 5 partes, solamente disminución de la luz, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah y Yehidah, las luces.
que se llaman naranja, y esas 5 luces. Y la luz más pequeña que pasa a través de estos filtros ya pasa al mundo de Atzilut. En el mundo de Atzilut también tenemos un sistema compuesto de 5 partzufim que se llaman en nombres terribles: Atik, Arihanpin, Abba ve'ima, Zeranpin y Nukva. Y luego existen 3 mundos más, que son mundos paralelos. Se llaman Bria, Yetzirah y Asiyah. Estos mundos de Bria, Yetzirah y Asiyah son egoístas, impuros, y estos a la derecha son otorgantes. Bria, Yetzirah, Asiyah. Y entre ellos están la misma Malhut que dibujamos, que recibió hacia sí misma todas las 9 sefirot. Y por eso está en un estado malo. Es decir, Malhut más 9 sefirot y están entre sí en un estado corrupto, roto. Rotos. ¿Y por qué están rotos? Para mezclarlos, para que Malhut con todos sus atributos pueda recibir las 9 sefirot primeras. Estas, ¿se acuerdan cómo hablamos? Está el creado que está hecho de todas las 10 sefirot, luz o creador. Luz, y aquí 9 sefirot. Y Malhut, el creado. Se incluye en las 9 sefirot primeras y crea mundos. 9 sefirot que se incluyen en Malhut crean almas. Los mundos que están aquí en el sistema de los mundos son mundos de otorgamiento, Bia, y estos son los mundos egoístas, Bia de impureza. Y arriba tenemos el mundo de Adam Kadmon y Atzilut. Las 10 sefirot primeras que entran en Malhut, las 9 sefirot primeras que entran en Malhut la rompen. Es decir, las 9 sefirot entraron en Malhut, rompieron a la Malhut en partes, es decir, las 9 sefirot de Malhut se rompen en un número infinito de partes rotos, y aparte del hecho que están rotos, están también mezclados entre sí. Después que todos ellos se mezclan, empiezan a corregirse. La corrección se reduce a que Malhut se vuelve en su parte pequeña semejante a las 9 sefirot que están en ella. Toda la historia humana, toda comienza aquí, del rompimiento de las 9 sefirot que entraron en Malhut, y luego está la mezcla, y aquí estamos nosotros hoy. Y por eso desde nuestra época en adelante tiene que haber corrección, y por eso junto con ustedes estudiamos Kabbalah.
Este es el siglo XXI nuestro. Las 9 sefirot primeras que entraron en Malhut y la rompieron, le pasaron a Malhut más deseo de recibir de lo que ella tenía. Porque Malhut, ¿se acuerdan? Estaba restringida, no quería recibir nada. Y estas 9 sefirot, 9 luces, características de la luz, entraron, la penetraron, la rompieron, la fragmentaron, le llenaron con tales placeres que no pudo resistirse, frenarse, resistir. Y resulta que si Malhut aquí en el mundo de Ein Sof, aquí al principio, cuando todos estos acontecimientos ocurrieron en el mundo de Atzilut, ella todavía se mantuvo y no quiso recibir nada. Tenía un ego, pero lo cubría, lo encerraba dentro de sí misma, lo mantuvo encerrado. Pero cuando la penetraron estas 9 sefirot y le dieron un deseo, un placer tan grande, la Malhut no pudo resistir, no pudo enfrentarlos y empezó a recibir todos estos placeres y por eso se convirtió en más y más egoísta. Bajo los mismos atributos del Creador que ahora de repente aparecieron en ella. Es decir, que la Malhut rota se hace invertida, opuesta de asemejarse al Creador, todo menos igual al Creador. Cuanto más el Creador quiere dar, amar, deleitar, traer al Creado a la corrección, a la eternidad, la perfección, a asemejarse con Él, la Malhut lo que quiere es todo lo contrario. Y en esta situación ahora, después del rompimiento y la mezcla entre todas sus partes, nosotros estamos junto con ustedes en esa situación. Eso no es malo. ¿Por qué? Porque ahora, desde nosotros, en nosotros, hay en cada uno de nosotros y en todos nosotros en conjunto, están todas las formas inversas al Creador. Y por eso se dijo, está dicho en la Biblia, en el Tanaj, que el Creador creó al ser humano con semejanza a Él. Así está escrito en hebreo. Betzelem Elokim bara, Betzelem Eloki bara et Adam. Es decir, Él lo creó semejante a Él, con su forma opuesta. No es la forma misma, sino como una sombra, como que algo cubre la forma semejante. Por eso en hebreo, Betziló, en su sombra, en su forma posterior, en sus características inversas, posteriores, creó el Creador al hombre. Así está escrito en el comienzo de la Biblia, en el primer capítulo. Si lo ven en hebreo, van a ver, Betzelem Elokim creó al bara et Adam, es decir, a semejanza, pero semejanza con la palabra sombra, en lo mismo. ¿Y por qué eso es bueno? Porque ahora, junto con ustedes, si solo corregimos, si solo invertimos todo lo que hay en nosotros, ya nos volvemos semejantes al Creador, no tenemos que hacer nada más. Es decir, para eso necesitamos encontrar solamente qué pasó con nosotros en el proceso del rompimiento y mezcla, para que nos pongamos a nosotros mismos, que nos restauremos hasta el estado en el que seamos corregidos e iguales al Creador. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo podemos nombrar este dibujo cuarto? Lo titulamos rompimiento.
fragmentación del creado. ¿Para qué fue creado? Ya hablamos con ustedes varias veces, pero lo vamos a repetir. El creado fue roto. Dibujamos las 9 sefirot primeras. Malhut influye en las 9 sefirot primeras y con eso construye los mundos. ¿Se acuerdan qué se llama mundos? Mir, mundo, en hebreo se llama olam. Olam de la palabra ha'alama, ocultación. Mundo de la palabra ocultación, ocultamiento. Astara, ha'alama. Es decir, una disminución, una ocultación gradual de la luz. Es lo que Malhut quiere hacer con las 9 sefirot primeras. Un ocultamiento gradual de la luz. Crea en ellos filtros, ocultaciones que se llaman mundos. Y luego, estas 9 sefirot primeras penetran a Malhut y crean en Malhut el creado que se llama Adam. O creado. Adam, como dijimos, Malhut más las 9 sefirot, dentro de la cual penetran las 9 sefirot primeras, se rompe, se fragmenta. Rompimiento. ¿Qué se gana con eso? Con esto ganamos mezcla, fusión de Malhut con las 9 sefirot, cada parte de Malhut con cada parte de las 9 sefirot. Es decir, cuántas partes hubo en Malhut, no importa cuánto hubo, cada parte de Malhut tiene ahora sus 9 sefirot y cada uno está en el mismo estado egoísta. Es decir, cada partícula tal de Malhut con 9 sefirot, y hay miles de millones tales partículas, digamos 7.000 millones de partículas, fragmentos. Cada uno de ellos está hecho también de Malhut y 9 sefirot, y todos están rotos. Digamos, este es su volumen, el que llamamos Adam, y cada uno de ellos está roto, es decir, desconectados uno del otro, no relacionados uno con el otro. Aquí están los 7.000 millones de fragmentos, así digo, más o menos 7.000 millones, no importa el número exacto. ¿Qué ocurre a continuación? Luego, como dijimos, después que todo este proceso ocurrió en la historia del rompimiento y mezcla, la humanidad alcanza una situación tal en la que se da cuenta que la realización plena de la mezcla y el rompimiento nos traen a la sensación de un vacío. Cero, un gran cero es lo que sentimos, cada uno en su vida particular, cada uno en sí mismo, en su familia, en su país, en su nación, en cualquier lugar en la humanidad, en todos los planos de la vida, los campos de la vida. La conciencia nos rodea, que estamos llegando a la época, al final de la época de
la mezcla, de la fusión esa. Y mientras esta mezcla ocurría, sufríamos junto con pensábamos junto con ustedes que podíamos todavía hacer algo, conseguir algo, porque aún no se había revelado el rechazo total de la luz desde Adán, la partida, el retiro total de la luz desde Adán. Pensábamos que por medio de toda clase de relaciones entre nosotros, organizaciones, pasando cosas de mí a ti, de ti a mí, podíamos encontrar cierto llenado fuera de la vida animal. Aquí, digamos, es el comienzo de la época social. Teníamos todo. Cuanto más se rompieron las almas, no vimos estas cosas, pero eso ocurrió a través de toda la historia. Por eso hay generaciones que vienen y se van. En la medida del rompimiento, ocurrió que el ego se desarrolló más. En la medida de la mezcla es desde la apariencia de las religiones, con la caída de la espiritualidad, que digamos en el año 0, hace 2000 años. El rompimiento se empezó a sentir hace menos 5.768 años. De ahí empezamos a hablar sobre el alcance de que el hombre tiene que alcanzar la meta de su vida, de la realidad. No Adán, este alma general, sino el hombre de nuestro mundo. Entonces, desde 0 hasta el siglo XXI, más o menos, el ego se desarrolló continuamente como resultado de la mezcla y nos parecía que podíamos de alguna manera llenarlo. Yo con él con ella con... Y así se crearon grupos, toda clase de intentos, trataron esfuerzos de ganar uno a costas de otro, recibir algún tipo de luz uno del otro. Hoy esta mezcla está llegando a su final y vamos a darnos cuenta junto con ustedes que no podemos llenarnos con nada. Ni el alimento, ni el sexo, ni la familia, nada nos trae placer, ni los niños, ni el control, honor, riqueza, conocimiento. Todo esto gradualmente está perdiendo su llenado, su satisfacción. Y aparece hacia nosotros como vacío. Es hasta tanto que no se puede hacer nada. O tomar toda clase de medicamentos para no sentirle el vacío, como drogas también, o terminar la vida con suicidio, porque sentir el vacío por dentro, el deseo de disfrutar la materia de la creación no es capaz de sentir ese vacío interno. Y con eso nos fuerzan a corregirnos. Y aquí estamos junto con ustedes en el proceso de corrección. La corrección es al empezar a conectarnos entre nosotros, pero en el atributo de otorgamiento. No una unidad egoísta, organizaciones, kibutzim, nazistas, no importa cuáles, religiosos, no importa qué tipo de organizaciones egoístas. La unidad egoísta entre ellos, sino en un principio único. De tal grupo, tal unión,
de otorgarles a los demás positivamente, atraerlos ya a la conexión dirigida correctamente en todos. ¿Qué vamos a lograr con eso? Si alcanzamos en este grupo una relación tal entre nosotros, igual, de acuerdo al estado de la luz hacia la luz de las 9 sefirot, entonces esa luz que se retiró de nosotros va a volver por equivalencia de forma. Esta es la luz. El atributo de la luz es otorgamiento, amor. Y por eso se llama en la Torá como una ley, una regla. Ama a tu prójimo como a ti mismo, porque solamente con esta conexión nos hacemos semejantes a la luz. Y la luz nos llena. Si no lo hacemos, vamos a sentir un vacío creciente. Todo lo que sentimos, todo el sufrimiento, guerras, todo lo que se siente por falta de luz, crisis económicas, ecológicas, etcétera. Lo que ya empezamos a sentir gradualmente junto con ustedes sobre nosotros mismos, pero por ahora sobre nuestra propia carne, como lo llamamos. Todavía no tanto nos molesta por ahora, no sobre carne propia, solamente lo leemos en el periódico, pero cuando eso se estalle, ya todos nosotros vamos a estar listos para corregirnos para que no sea peor. A ese tiempo tenemos que hacer yo y ustedes todos juntos. Quien escucha esto, quien lo entiende. Tenemos que unirnos y entonces seremos una isla dentro de este mar turbulente donde todos van a poder nadar, hacia el cual todos van a poder nadar, todo el resto de la humanidad. Por eso tenemos que difundir el método de corrección, nuestro método de corrección, y realizarlo sobre nosotros mismos y enseñar a todo aquel que lo desee. Entonces este esquema ya es el 5. Y como resultado de todo eso, si nos profundizamos en esto, todo lo que ocurrió en los mundos superiores, ustedes saben, hay libros muy complejos y gruesos del gobierno de los mundos, el rompimiento, el sistema de la mezcla, todo eso son sistemas muy complicados. Seguro que se estudia junto con eso en nuestro mundo, porque ocurre todo eso en nuestro mundo de esta manera. Se crearon tales manos, piernas. Cuando lo estudiamos de esos libros, entendemos que todo eso fue creado por necesidad, porque en esta mezcla entre nosotros y Malhut y las 9 sefirot, así están creados los mundos y dentro de ellos las 9 sefirot y la Malhut asemejarse al Creador. Y como resultado de lo que aprendemos con ustedes, por el desarrollo del creado de arriba abajo, como resultado vamos a sacar todas las conclusiones de qué manera crear nuestros grupos cabalísticos. Entonces, ¿cómo tienen que ser? Resulta que Bala Sulam dice sobre eso en su artículo Aravut, la garantía, que en ese mismo grupo grande que es la humanidad,
se creó un grupo pequeño de personas que se llama Bnei Baruch. Y si es un grupo pequeño, dice Baal HaSulam, va a alcanzar una cierta semejanza a la luz, va a iluminar en ella. Se trata no en todo el mundo. Yo voy a escribir el resto. Y estos somos nosotros. Si nosotros alcanzamos entre nosotros una cierta medida de semejanza, una cierta medida, ¿qué medida? Muy simple, desde el mundo de Ein Sof hasta el nuestro, donde nosotros estamos hoy, entre nosotros, existen, como dijimos, junto con ustedes, 125 escalones. Nos explica el libro del Zohar, del esplendor. Si nosotros, junto con ustedes, nos asemejamos a la luz, solamente en la más mínima parte, la parte 1 dividido, una parte de 125, la unidad entre nosotros, en esa medida de 1 dividido por 125, si alcanzamos esta unidad en esa parte, iluminará, penetrará en nosotros la luz del grado espiritual primero, del primer grado espiritual. La unidad en sí se alcanza por se alcanza en cantidad y en calidad. Baal HaSulam nos explica en el artículo la esencia de la religión y su propósito, la esencia de la religión y su propósito, o la esencia de la sabiduría de la Kabbalah, que la cantidad, que en cantidad, dijimos, hoy en el mundo tenemos ya una cantidad suficiente. Esta condición ya existe, ya es suficiente, pero acerca de la unidad, todavía no podemos alcanzar esa conexión necesaria para asemejarnos al primer escalón de la luz, para traernos a nosotros mismos a esta unidad, a esta semejanza a la luz. Semejanza de una porción de 125 a la luz. Nosotros, junto con ustedes, tenemos que crear una conexión entre nosotros. Tenemos que crear entre nosotros y entre las personas individuales, entre los grupos y los individuos, una conexión tal que siempre estemos juntos como uno. En nuestro anhelo espiritual, en la búsqueda, en la sensación de nosotros junto con los demás, para crear el como uno, el estado de como uno. Para eso tenemos que crear un mecanismo, un instrumento, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo llamarlo? Virtual, algo virtual, cabalista, una sociedad virtual cabalística,
un entorno virtual cabalístico, donde ahí siempre nos sintamos como uno, nos encontremos entre nosotros, hablemos, nos despedimos, nos volvemos a reunir, que vivamos como en el Congreso todo el tiempo, nos encontramos en un lugar, en un cierto lugar. Por eso en el Congreso, un día, 2 días, ya empezamos a sentir cómo esta masa empieza a pensar lo mismo, tomar decisiones de la misma manera, querer lo mismo. También los mismos problemas y tienen el mismo eco. Todos son como uno, en conjunto, al estar juntos en una relación, en una conexión, un estado constante de conexión, como en el Congreso, donde estamos juntos. Cuando alcanzamos este eco, una eco tal es la que tenemos que alcanzar entre nosotros ahora, hoy y ahora. A eso tenemos que aspirar junto con ustedes. Por eso, por ahora estamos trabajando sobre crear esta plataforma virtual por Internet para una tal sociedad cabalística, entorno cabalístico, ambiente. Yo espero que pronto el equipo ya está en camino a nosotros. Ya lo pedimos y entonces vamos a poder mantener la conexión entre nosotros y darles a ustedes todas las conexiones para sentirnos reunidos constantemente, sentir la conexión entre todos nosotros. Vamos a sentir quién está en contacto, quién sale de contacto, de dónde, de quién y cómo, de dónde en los estudios, en las reuniones, en la creación, en los trabajos de difusión. Nosotros necesitamos primero crear tantos lugares virtuales, sino uno donde nos reunamos juntos como en el Congreso. Imagínense estando en el Congreso, mirando el escenario. Ustedes toman parte en las discusiones, suben al escenario amigos suyos que hablan sobre toda clase de trabajos. Ustedes salen con todos, van a pasear juntos, se van a dormir y vuelven al mismo lugar y están juntos con todos. Un lugar tal, un lugar virtual tal, donde podamos sentir siempre que estamos juntos. Eso es lo que tenemos que crear junto con ustedes. Y entonces, yo creo que eso va a ocurrir en los próximos meses. Escríbanos aquí con todas sus recomendaciones, ideas y posibilidades, porque solamente eso es lo que nos falta para llenar esta condición de asemejarnos a la luz. Ahí está la porción 1 dividido por 125, la parte 125. Nosotros estamos aquí abajo, debajo del mahzón, debajo de la barrera. Si nos asemejamos a la luz, entonces automáticamente nos dirigimos a Él, porque en la espiritualidad no hay lugar y movimiento. Espiritual es un atributo espiritual. Cuando se revela en ti, y entonces te elevaste, sí, salió, tú te caíste. Eso es lo que tenemos que alcanzar junto con ustedes.